No permitas que te roben tu paz mental, es el título del mensaje del cual vamos a hablar hoy. Y vamos a estar poniendo en pantalla la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, versos 6 y 7, en donde leemos en la versión NBI: no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pero quiero leerte también la traducción que hace la Biblia el mensaje, en donde dice: no se inquieten ni se preocupen. En vez de ello, oren. Que las peticiones y alabanzas conviertan sus preocupaciones en oraciones, informando a Dios lo que los inquieta. Antes de que se den cuenta, la sensación de la plenitud de Dios, de que todo va bien, los tranquilizará. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones. Es maravilloso lo que sucede cuando Cristo elimina la preocupación de sus vidas. Amén. Te pregunto, mi amado, mi amada, en esta noche, ¿qué está robando tu paz mental? Yo creo que cada uno sabe. Y muchas personas en el mundo buscan la manera de tener paz mental. Pero la Biblia nos enseña que la paz no es algo que el cristiano debe buscar. Atente con esto. Vuelvo a repetir. La paz no es algo que el cristiano debe buscar. La paz es algo que ya le fue dado por medio de Jesucristo. No la busques, la paz la tenés. Lo que pasa es que no la usás. En Juan 14:27 Jesús está diciéndote: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Pero hay una realidad que no podemos negar. Muchos cristianos tienen al Dios de paz en sus vidas, sí, pero no viven en la paz de Dios. Es como tener una casa con todo lo necesario para vivir confortablemente, pero estar viviendo en el galpón. Y están en los caminos de Dios, sí, pero viven ansiosos. Oran, pero no descansan y están mentalmente agotados. ¿Cuántos hay aquí mentalmente agotados? Pero tenemos que comprender algo muy importante, mis hermanos, que la falta de paz en la vida de un cristiano no es ausencia de Dios, sino que muchas veces es la presencia de algo que nos está robando esa paz en nuestra mente, en nuestro corazón. Y quiero en esta noche, entonces, por medio de la palabra de Dios, que reconozcamos qué es lo que nos está robando la paz mental. Y el primer punto es la sobrecarga de preocupaciones. Y usted me puede decir: mi hermana, pero eso es inevitable, pastor, ¿en dónde vive usted? ¿En Islandia? Yo estoy seguro que en Islandia también hay sobrecarga de preocupaciones. Porque cuando Cristo no está, uno tiende a sobrecargarse de preocupaciones. Y a veces como cristianos también tenemos esa tendencia. Mateo 6, 31 y 34 dice así: así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero tu Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Y en el contexto entonces de este versículo, preocuparse es lo mismo que afanarse, como lo traduce la versión Reina Valera, lo cual significa ocupar la mente de forma anticipada con problemas o situaciones que aún no han sucedido.
Mis queridos, ¿cuántas veces nos hacemos todo un panorama y una película de lo que puede llegar a pasar y que no pasa? Ocupar la mente de forma anticipada con los problemas o las situaciones que aún no han sucedido y que no sabemos si van a suceder. Y tenemos que reconocer que la preocupación por el futuro es algo que afecta grandemente nuestra paz mental. De muchos cristianos viven con la preocupación por el futuro, por el mañana. Y esa preocupación se le da un nombre. ¿Sabe qué nombre tiene esa preocupación? Ansiedad. Ansiedad. La palabra ansiedad en el griego original es merimna, la cual significa mente dividida. Mente dividida. Es el estado en el que nuestra atención se divide entre hoy y el mañana. Y la Biblia nos enseña que la paz mental se pierde cuando intentamos cargar con un peso que solo le corresponde a Dios. Y ese es el mañana. El mañana no te corresponde a vos, mi amado, mi amada. El mañana le corresponde a Dios. Y es por eso que el Señor nos dice directamente y claramente: no os afanéis, no te preocupes por el día de mañana. Entonces, podés preguntarte: ¿cómo puedo dejar de estar sobrecargado? ¿Cómo puedo dejar de estar sobrecargado? Y ¿sabes? La respuesta a esa pregunta es sencilla: entregando tus preocupaciones a Dios. Como has leído allí en Filipenses 4:6, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con toda oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Hay algo muy importante que tenemos que reconocer. Perdemos la paz mental no por falta de fe, sino por la falta de entrega de nuestras cargas a Dios. Y entregar nuestras cargas es una decisión diaria. Es una decisión de todos los días. No es ignorar el problema, es ponerlo en las manos correctas, aprendiendo a vivir un día a la vez. Ponerlo en las manos correctas. ¿De quién son las manos correctas? ¿Tuyas o del Señor? Amén. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. O como lo traduce la Reina Valera: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿No te alcanza el mal de cada día que buscas el de mañana? Sin saber lo que va a suceder, ansioso por lo que ha de pasar. Dios trabaja con nosotros en el presente, iglesia, y su gracia es diaria. No debemos adelantarnos. Hoy debemos confiar, hoy debemos orar, hoy debemos descansar por las promesas del Señor, pensando en el hoy y no en el mañana. Enfocando nuestra mente en Dios, no en posibles circunstancias. Isaías dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y la paz viene, mi querida iglesia, cuando la mente se enfoca en Dios, no en intentar resolver el futuro. La paz mental no viene solo por creer que estamos preparados para el mañana, sino por confiar que pase lo que pase, pase lo que pase, nuestro futuro está en las manos de Dios. ¿Amén? Amén. El segundo punto es la comparación constante con otros. Gálatas 6, del 5 al 4 dice: cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Y tenemos que comprender que vivir comparándonos con los demás puede producir en nosotros una
insatisfacción constante. Comparándote con otros, te desgastás. Cuando vos entras en ese juego de la comparación, lo único que lográs es desgaste. El problema de la comparación es que no nos permite valorar ni disfrutar lo que hemos conseguido ni lo que tenemos, sino que siempre minimizamos y vemos de menos nuestros propios éxitos. Y todo esto nos produce sentimientos de inferioridad, sentimientos de competencia con los demás, y vivir compitiendo con los demás te roba la paz. Hay muchos creyentes que viven mirando la vida de otros. ¿Conocen alguno? Ah, bien. Mira el que está a tu lado. Estás mirando la vida del otro, ¿ves? Hay muchos creyentes que viven mirando la vida de los otros. Miran y comparan empleos, miran y comparan ministerios, miran y comparan la economía, las finanzas, la familia, etc. Y terminan pensando, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Pero es necesario que entendamos que el creyente no está llamado a competir. ¿A qué no está llamado el creyente? A competir. No competimos por quién tiene más fe, no competimos por quién tiene más bendición, ni competimos por quién avanza más rápido, ni por quién tiene la mejor célula. La Biblia nos enseña que cada creyente tiene su proceso, tiene su tiempo y tiene su propio trato con Dios. Gálatas nos dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo vamos a cegar si no desmayamos. Cada uno tiene su propio proceso. Y si queremos disfrutar de la paz mental que Dios nos ha dado, tenemos que dejar de mirar la vida de los demás y tener un corazón agradecido por aquello que Dios ya ha hecho en nosotros y confiar en el proceso y en los planes que el Señor tiene para cada uno de nosotros, pero hoy, no mañana. Pero también tienes que reconocer algo. Muchas veces no es falta de paz, es exceso de ego. Porque el ego siempre quiere destacar por sobre los demás. Siempre quiere ser reconocido, siempre quiere estar por encima de otros. Y cuando no lo logra, se frustra, se compara y ahí es cuando compite. Y es por eso que la palabra de Dios nos enseña algo que los cristianos debemos recordar todos los días, para no ser gobernados por el ego. Gálatas 2:20, allí leemos que Pablo escribe, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Pablo afirma que su yo, su ego, ese ego que busca protagonismo, control y reconocimiento. Miren, nadie más que Pablo podría decir, yo soy el mejor, porque lo era. Pero ese ego él lo ha crucificado en Jesucristo. Es decir, ya no tiene autoridad legítima para gobernar su vida. Es así como la motivación cambia del que gano yo a cómo reflejo a Cristo. Y en otras palabras, Pablo nos recuerda que el ego no se vence con disciplina psicológica solamente, sino con una sustitución. Y eso es dejar que Cristo viva en nosotros. Cuando eso sucede, el yo, el ego, deja de ser el protagonista. Y la fe en Jesús se convierte en el nuevo centro de gravedad en tu vida. ¿Amén? Amén. Mi tercer y último punto en esta noche es sobre el legalismo y las expectativas irreales hacia los demás. Eclesiastés 7:16 dice así: no seas demasiado justo, tampoco demasiado sabio. ¿Para qué destruirte a ti mismo? Y saben, este versículo me confundió un poco en un principio.
Pero este pasaje no está promoviendo la injusticia, sino que está advirtiendo sobre un peligro. El peligro de ser demasiado justo desde nuestra propia medida, de nuestra propia objetividad. Es decir, imponer estándares extremos o vivir evaluando constantemente a los demás. Hay cristianos que viven haciendo esto. El problema del legalismo es que muchas veces, como cristianos, somos duros con otros. Exigimos perfección y esperamos que todos actúen como nosotros creemos que es lo correcto. Y cuando las personas no lo hacen, porque es seguro que no lo van a hacer, es cuando nos decepcionamos, es cuando nos frustramos, es cuando perdemos la paz. De forma lamentable llegamos a un punto donde nadie llena nuestras expectativas. No esperes que alguien llene tus expectativas al 100%. Sentimos que todo nos falla y todo nos molesta porque no nos hemos dado cuenta de que si todo nos falla y nadie llena nuestras expectativas, el problema no es la santidad de los demás. El problema es nuestra falta de humildad. Y por eso es que la palabra de Dios nos hace una pregunta muy impactante. Allí en Santiago 4, versos 11 y 12 se nos dice y pregunta: hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, y aquí viene la pregunta que nos incomoda: ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? ¿Quién eres para juzgar a tu prójimo? Lamentablemente, hay cristianos que viven cambiando de iglesia constantemente. Yo a lo largo de mi vida he siento conocido. Y no porque Dios los está moviendo de un lugar a otro, sino porque no encuentran paz donde están. Y pregúntate esto: ¿por qué no encuentran paz? ¿Sabes por qué? Porque nadie llena sus expectativas. Todo les molesta. Alguien diría, le encuentran el pelo al huevo, ¿no? A alguien les molesta. Y siempre encuentran algo que criticar. Y usarlo como excusa para decir: esta iglesia no es lo que yo esperaba. Me voy a otra. Y van a otra y va a pasar lo mismo, y van a otra y va a pasar lo mismo. Pero la realidad es esta. El problema no siempre es la iglesia. Aleluya. Muchas veces el corazón que no ha comprendido la gracia de Dios, esa gracia que busca al humilde, esa gracia que no busca perfección, sino corazones sinceros, corazones rendidos a los pies de Jesús. Y muchas veces lo mismo sucede en el hogar. Y a ver quién se siente identificado acá. Exigimos perfección. Queremos que todos cambien. Y nos frustramos constantemente. Pero olvidamos algo muy importante. Nosotros también somos imperfectos. Tú, mi amado, eres tan imperfecto como tu esposa, tan imperfecto como tus hijos, tan imperfecto como el que está a tu lado hoy. Mira el imperfecto que tienes al lado. Te estás mirando en un espejo. Te estás mirando en un espejo. En resumen, mis amados, no podemos vivir en paz con otros. Si solo vemos sus fallas, no vamos a poder vivir en paz con otros. Si olvidamos nuestras fallas, tampoco vamos a poder vivir en paz con otros. Mientras sigas exigiendo perfección en los demás, vas a vivir decepcionado en la iglesia, decepcionado en tu casa, en tu trabajo, en cualquier lugar. Tienes que comprender que la paz no llega
cuando encuentras personas perfectas, porque no existen personas perfectas. Lamento romperte esa idea, pero no existen personas perfectas. Y lo tenés que comprender, que la paz no va a llegar cuando encuentres personas perfectas. Solo llega cuando aprendes a vivir con otros, no desde el legalismo, sino desde la gracia de Dios. ¿Amén? Amén. Muy bien. Entonces, para dar término en esta noche a este mensaje, digo que la paz que sobrepasa todo entendimiento, de la cual habla Pablo allí en la Biblia, no es la ausencia de problemas. No es la ausencia de problemas. Es la presencia de una persona que ya venció el mundo, y esa persona es Jesucristo. Si hoy te sentís mentalmente agotado, no es porque te falte Dios, es porque has intentado llevar una carga que no te pertenece, no te corresponde cargar. Jesús no te llamó a ser el juez del mundo, no te llamó a ser el arquitecto del futuro, ni el competidor de tu hermano. Él te llamó a ser su hijo, simplemente eso. Suelta hoy la vara con la que mides a los demás y deja que la gracia te comience a medir a vos. Soltá el control del mañana y comenzá a descansar en la provisión que Dios tiene prevista para vos en el día de hoy. Porque solo cuando dejamos de intentar ser dioses de nuestra propia vida, que muchas veces inconscientemente lo intentamos, el verdadero Dios de paz toma el control de nuestros pensamientos. Quiero que hoy salgas de aquí, mi amada iglesia, no con una lista de cosas por hacer. Quiero que salgas hoy de aquí con un Salvador en quien descansar. Con un Salvador en quien descansar. En Cristo Jesús, tu paz ya está asegurada. Ya la tienes. Solo tienes que decidir hoy mismo volver a habitar en ella. Amén. Dios te bendiga en esta noche.